Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y todos ustedes, todos los que nos escuchan, los que nos ven a través de vídeo, de estas videoconferencias. Bienvenidos una vez más a la clase de los profetas menores. Hoy estamos empezando la lección número 9 de esta clase de los profetas menores. Estamos ya casi cerrando nuestro curso de los profetas menores, que ha sido de mucho estudio, ha sido espero que de bendición y de edificación, de aprendizaje para todos y cada uno de los estudiantes. Hemos visto diferentes cosas, pero la última lección nos enfocamos en el mensaje de Miqueas. Y dijimos que Miqueas era bastante especial porque era un pueblo que su mensaje era para ambos pueblos, el norte y el sur, ¿verdad? La mayoría de los pueblos selecciona a un pueblo, la mayoría de los mensajes, la mayoría de los profetas tiene su mensaje enfocado a uno de los dos pueblos, ya sea al reino del norte o al reino del sur. En las introducciones, en la clase 1 y 2, hablamos de cuando el reino se dividió, ¿verdad? Y Miqueas manda su mensaje a ambos pueblos, ¿verdad? Y esto es lo que hace tan especial el mensaje de Miqueas, ¿verdad? Entonces, una vez más, bienvenidos a la clase de los profetas menores. Esta es la lección número 9, ¿verdad? Donde vamos a estudiar el breve mensaje de Nahum y el breve mensaje de Habacuc, ¿verdad? El breve mensaje de Nahum y el breve mensaje de Habacuc. Permítame recapitular rápidamente lo que hemos visto. Como lo hago en cada clase, me gusta recapitular y me gusta recordar para ubicarnos en el contexto de lo que hemos estado aprendiendo, de lo que hemos estado viendo. Primero, en la primera y la segunda lección vimos algunas introducciones ahí, en donde en la lección número 1 vimos más perspectiva ministerial, más perspectiva en cuanto al Antiguo Testamento en general, ¿verdad? Hablamos de por qué a muchos no les gusta el Antiguo Testamento, por qué es importante estudiar mensajes que provienen del Antiguo Testamento. Hablamos de lo que es una profecía, lo que es un profeta, cuándo empezó, por qué Dios tuvo la necesidad o el deseo de nombrar profetas, qué es la falsa profecía, ¿verdad? Y vimos también cómo se parece la falsa profecía a la verdadera profecía. Todo esto lo vimos en la lección 1. En la lección 2 vimos más específicamente métodos para estudiar a los profetas menores. Vimos los desafíos interpretativos que hay, vimos el género literario, muy importante esto, la poesía, los oráculos, la profecía misma, el lenguaje simbólico, y vimos varios géneros literarios. Dijimos que lo interesante, esto es algo que nos tenemos que acordar durante el estudio de todos los profetas menores, dijimos que lo importante en cuanto al género literario es que por lo regular todos los libros de la Biblia tienen un género literario. Por ejemplo, la carta a los Filipenses tiene un género literario, ¿verdad? El género es epistolar, es una carta, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee una carta, esto lo mencionamos en la clase 2, pues uno tiende a leerlo de cierta manera. Uno no lee igual una carta que un periódico, que una noticia urgente, que una poesía. Se leen diferentes, se leen con diferentes lentes, con diferentes ojos, ¿verdad? Eso es lo importante del género literario, ¿sí? Entonces, lo interesante de los profetas menores, y Jonás es el gran ejemplo de esto, es que el género literario va cambiando de un capítulo a otro, o de varias porciones a otras. Va cambiando el género literario de los profetas menores. Esto es lo que hace tan interesante a los profetas menores, ¿verdad? El género literario. Por ejemplo, en Jonás capítulo 1 vemos un género literario bastante histórico. En el capítulo 2 de Jonás vemos poesía. En el capítulo 3 de Jonás vemos oráculos, profecía. En el capítulo 4 vemos una mezcla entre profecía, entre historia, ¿verdad? Pero también vemos un poco de poesía, ¿verdad? Vemos poesía, profecía, poesía, profecía y historia,
¿verdad? Historia, vemos esos tres géneros literarios. Y eso es lo interesante, ¿verdad? De los profetas menores, bueno, de los profetas literarios, de los 16 en general, que dentro de ellos hay poesía, hay, por ejemplo, Isaías 5 tiene una parábola, la parábola de la viña, eh, etcétera, ¿verdad? Eso es lo interesante, ¿verdad? De los profetas menores. En la clase 3, ¿verdad? Esto vimos en la clase 2, el género literario. En la clase número 3, en la lección 3 y 4, vimos a Oseas, su mensaje, ¿verdad? Dios es fiel para con su pueblo y siempre lo va a amar y lo va a esperar para que vuelva a él. Dios está dispuesto a enamorar a su pueblo. Vimos después a Joel. Dios es un Dios de juicio, ¿verdad? Y Dios es el que a veces es el que encabeza el juicio hacia la vida de su pueblo, aunque nos parezca injusto, pero es la manera de Dios de hacernos recapacitar. Después vimos a Amós, donde el gran tema de Amós es la injusticia social, ¿verdad? Dios no quiere sacrificios. Esa es de las primeras veces en los profetas en donde Dios dice, no quiero sacrificios, no quiero sus alabanzas, quiero un río lleno de justicia, corazones justos. Oseas también lo comentó en el capítulo 6. Después de Amós, hermanos, viene Abdías, ¿verdad? Viene Abdías. Vamos a comentar algo de Abdías, Jonás y Nahum. Ya lo hemos dicho, ¿no? Los profetas menores se dividen en dos periodos. El periodo preexílico y el periodo postexílico. Y esto es algo que tenemos que tener en mente para la mejor interpretación de los profetas. El periodo preexílico y el periodo postexílico. Es decir, hay 9 profetas que fueron escritos antes del exilio de Babilonia. Es decir, antes de que Babilonia viniera a Jerusalén, se llevara al reino del sur a Babilonia, ¿verdad? 70 años duraron en el exilio. Entonces hubo 9 profetas que se escribieron antes del exilio, pero solamente 6 de ellos, el mensaje de ellos va dirigido al pueblo de Dios. Es decir, de los profetas menores solamente hay 6, de los cuales su mensaje va dirigido al pueblo antes del exilio. Hay 3 de ellos que entran en otra categoría porque su mensaje no va al pueblo de Dios. Ellos son Abdías, quien dirige su mensaje a Edom y no al pueblo de Dios. Jonás, quien dirige su mensaje a Nínive, es decir, a los asirios y no al pueblo de Dios. Y Nahum, que es el último que vamos a estudiar hoy, que no dirige su mensaje también al pueblo de Dios, sino a Nínive, 100 años después de Jonás. Entonces, estos 3 son como un paréntesis en la línea de la historia que venimos llevando rumbo al exilio, ¿verdad? Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta es que el tiempo se va acercando. Aquí está el exilio y el tiempo se va acercando, se va acercando. Es decir, está Oseas, después viene Joel, después viene Amós, después viene Miqueas y hoy viene Habacuc. Y se va acercando el tiempo, se va acercando el tiempo del exilio, el tiempo en donde Babilonia los va a llevar por 70 años al exilio. Obviamente, entre más pasa el tiempo, el mensaje se vuelve más urgente, ¿verdad? No es lo mismo que falten, y esto lo vamos a ver bastante bien en Sofonías, pero no es lo mismo que falten 400 años para el exilio, que falten 10 o 20, o que el exilio esté a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Por eso el mensaje de Sofonías va a ser tan importante, que hoy vamos a ver a Habacuc, pero cuando lleguemos a Sofonías va a ser un mensaje urgente. Despierten que el exilio está a la vuelta de la esquina. Pasa el exilio, 70 años en Babilonia, y en esos 70 años el único que escribe, ya lo hemos dicho, es Daniel. Es Daniel el único que escribe en este periodo. Después del exilio, la gente vuelve y encontramos las historias de Esdras y Nehemías, en donde grupos de judíos están regresando a Jerusalén. Ahora, esta clase no es del exilio. El tema del exilio es fascinante y es larguísimo, pero metiéndonos un poco al tema del exilio, no todo el mundo fue al exilio. Hubo gente, los que los babilonios consideraron inútiles o viejos, los dejaron en Jerusalén y ahí queda gente desolada, ¿verdad? En una ciudad destruida. Entonces no sabemos qué fue peor, si haberse quedado en un lugar desolado o ir al exilio de Babilonia a Babilonia. Obviamente para la mente religiosa judía era mucho mejor quedarse en Jerusalén, donde estaba el templo y la presencia de Dios, aunque estaba destruido. Ellos regresan del exilio, es decir, ellos regresan de Babilonia y se escriben los 3 últimos profetas menores. Este es
Ageo, Zacarías y Malaquías. Y obviamente, por ser después del exilio, el mensaje es diferente al del antes del exilio, es decir, al del preexilio. ¿Sí? Entonces, tenemos que siempre ubicarnos en el contexto porque cuando empecemos a ver a Ageo, el mensaje cambia. Ahora ya la pregunta ya no, ahorita la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué Dios quiere de nosotros con tal de no ir al exilio? El mensaje de Dios es, si no se arrepienten, viene el juicio para ustedes. Y muchas veces el juicio se refiere al exilio. Cuando ya pasa el exilio y regresan a Jerusalén, la pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Ahora que regresamos, que bueno, Dios les dice, el mensaje cambia, bueno, que no les pase lo mismo. Dios tiene una segunda oportunidad, Dios tiene nuevas cosas para ustedes. Y bueno, vienen los mensajes del post-exilio, ¿verdad? Vamos a Nahum. El mensaje de Nahum es muy breve, pero es un mensaje de juicio. Vamos a Nahum, estamos en Nahum, y dice la escritura en Nahum, capítulo 1, verso 1, este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum, que vivía en Elcos. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. ¿Sí? Uno de los puntos de Nahum, hermanos, el tema de Nahum es la venganza de Dios. La venganza de Dios. A lo mejor es un tema que no nos gusta. A lo mejor es un tema que se escucha raro, como que la venganza de Dios. El tema de Nahum es la venganza de Dios. Sigamos leyendo, dice el versículo 3. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes onduladas son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor. Y los frondosos bosques del Líbano se marchitan ante la presencia de Dios. Las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedarse en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante las montañas se desmenuzan. Y viene el versículo 7, que es excelente. En medio de todo este pasaje de venganza, dice el versículo 7, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Pero fíjate el contraste del versículo 8. Pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Entonces el capítulo 1, ¿verdad? Y realmente el capítulo 1 habla de la venganza de Dios, el capítulo 2 habla de la caída de Nínive, ¿verdad? Nahum, hermanos, el libro de Nahum es uno de los 6 libros que no presentan un trasfondo histórico. Por lo tanto, es difícil de fechar, ¿verdad? Es decir, ya hemos hablado de las fechas, ¿no? Hemos hablado de que hay algunos profetas que mencionan a los reyes, es decir, dicen, este mensaje lo recibí cuando fulano, fulano, fulano eran reyes de Judá, y en el norte estaba Jeroboam II, y en el sur estaba Ezequías, etcétera, ¿verdad? Entonces, con los nombres de los reyes es más fácil darle una fecha al libro. Y cuando no lo hacen, obviamente, los historiadores han luchado mucho y ha habido mucha polémica en las aproximaciones que dan en cuanto a las fechas. Ahora, en las investigaciones que yo hice para poder dar una fecha a este libro, el capítulo 3 y el versículo 8 nos da un poco de luz. Dice, ¿acaso eres mejor que la ciudad de Tebas, situada en el río Nilo y rodeada de agua? Estaba protegida a su alrededor por el río con el agua por muralla. Ahora, tomando en cuenta esta característica geográfica en el tiempo en donde la ciudad de Tebas
estaba en el río Nilo y rodeada de agua, más o menos por este dato. Muchos han dicho que la fecha aproximada es del 663 al 612, es decir, la fecha del exilio se acerca, ¿sí? Y básicamente el libro de Nahum es un libro de juicio contra Nínive, ¿sí? Fíjate el capítulo 3, versículo 19. Dice el capítulo 3, como termina el libro: tu herida no tiene remedio, tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Entonces, Asiria, hermanos, se caracterizaba por su crueldad, ¿verdad? Llegaban a los pueblos y los devastaban, los destruían, mataban a la gente de una manera increíble e impresionante, y cruel, ¿verdad? Y Dios tiene eso en cuenta. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto, hermanos? Y con esto vamos a terminar lo del mensaje a Nahum. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Usted se acuerda que Jonás se le mandó a predicar a esta ciudad, Nínive, para que de ahí partiera el mensaje para todos los asirios? Y por lo regular, hermanos, Jonás es un libro muy incomprendido, muy poco entendido. Siempre dicen, bueno, Jonás, de hecho hasta hay varias cancioncitas para niños, ¿verdad? Donde dice, bueno, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y parece, hermanos, que Jonás es un niño berrinchudo que no quiso obedecer el mensaje de Dios porque no le dio la gana, ¿verdad? Y ese es siempre el pensamiento que hay, hermanos. Jonás no quiso obedecer a Dios porque no le dio la gana, porque simplemente no quería obedecer, tenía pereza, quería dormir. Y eso es un grave error, hermanos. Ese es un gran engaño. Esa no era la razón. Jonás, hermanos, créamelo, tenía un buen punto. Quizá esto lo mencionamos en la clase de Jonás, pero si ya lo mencionamos, lo vamos a recordar. Jonás tenía un punto, hermanos, tenía una razón, y muy buena razón, por la cual él no quería ir a predicar a Asiria. Y la razón, hermanos, era que Jonás sabía que Asiria iba a ser quien iba a destruir al pueblo de Dios, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, Jonás está muy enojado con Dios porque quiere salvar a los que los van a destruir a ellos. Por eso el capítulo 4 de Jonás dice, Señor, yo sabía que si yo les predicaba, tú los ibas a perdonar, porque tú eres un Dios misericordioso, compasivo. Capítulo 4, versículo 2, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Es decir, fíjese el punto de Jonás, yo quiero que los destruyas, porque o son ellos o son nosotros. Ahora, ellos no son el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. O son ellos o son nosotros. Si tú no los destruyes a ellos, si tú los perdonas, ellos se van a engrandecer aún más y nos van a destruir a nosotros. Hermano, Jonás tenía un buen punto. Yo sé y sabemos nosotros que Dios le mandó a predicar y que si a uno Dios le manda a predicar, uno tiene que ir a predicar. Pero razonemos y pensemos en el punto de Jonás, hermanos. Jonás no quería ir a predicar, no porque tenía pereza, no porque no porque él no quería obedecer a Dios, hermanos. Jonás tuvo otras misiones, según el libro de Reyes, y Jonás obedeció, y Dios le decía, vaya y predica allá, y Jonás iba y predicaba allá, pero le tocó una tarea, hermanos, quizá la más difícil de todos los profetas a Jonás. Ir y predicarle a aquel que se va a levantar para destruirte. ¿Sí? Ir y predicarle a aquel que se va a levantar para destruirte. ¿Sí? Por eso Jonás, hermanos, no quería predicarles a ellos, porque sabía que si escuchaban el mensaje del perdón y se arrepentían, Dios les iba a perdonar, porque así es Dios. Por eso el mensaje de Jonás es la escandalosa misericordia de Dios. La escandalosa una misericordia, una gracia, hermanos, que puede escandalizar hasta los mismos predicadores. ¿Cómo es posible que Dios quiera perdonar a esos?
Pero Dios es así. Lo interesante de esto, hermanos, es que 100 años después, vemos nosotros en el capítulo 3 de Jonás, que Jonás, hermanos, les predica, les da un sermón raquítico de 8 palabras, por lo menos en la Reina Valera son 8 palabras, y la gente se arrepiente, hermanos, la gente cambia. Pasan 100 años y aquel mensaje de perdón y de salvación se les olvidó. Y efectivamente, el pueblo de Asiria, hermanos, destruyó al reino del norte. Se fija que Jonás tenía razón. Se diga que Jonás tenía un buen punto. Y al final de cuentas, ellos destruyeron al reino del norte. Pero Dios dice, bueno, eso queda en ellos. Yo los perdoné, yo les di la oportunidad. Por eso el tema de Nahum, hermanos, es, ahora viene la venganza de Dios. Yo les di una oportunidad y les di varias oportunidades al pueblo de Asiria de que se arrepintiera. Pues pasaron 100 años y volvieron a la maldad, y volvieron a la crueldad tan terrible que los caracterizaba. Y ahora el tema de Nahum, hermanos, es Dios toma la venganza. Fíjate, el capítulo 1 y el versículo 7, hermanos, para mí el capítulo 1, versículo 7, es la clave de todo Nahum. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Dios le está diciendo a Nahum esto. Perdón, Nahum le está diciendo esto al pueblo. Dios le está diciendo al pueblo esto a través de Nahum. El Señor es bueno, es un refugio cuando llegan las dificultades. Yo voy a salvar a mi... Este es un mensaje doble, hermanos. Primero, yo voy a proteger a mi pueblo de su crueldad. Y segundo, a pesar de que ustedes van a recibir su venganza, pueden arrepentirse. Fíjense cómo Dios todavía, hermanos, les da una oportunidad. Fíjate el capítulo 3, versículo 5 de Nahum. Yo soy tu enemigo. Ahora te levantaré la falda y mostraré tu desnudez. Ahora, Dios, hermanos, toma nuestros problemas como suyos. Toma nuestros problemas como los suyos, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros, hermanos, debemos tener en mente. Esto es algo, hermanos, que le tenemos que predicar a la iglesia. Nuestros problemas, hermanos, los problemas de su pueblo, Dios los hace suyos. Dios trae la venganza. Nosotros no podemos tomar la venganza en nuestras manos. La venganza es del Señor. ¿Sí? La venganza es del Señor. Y este es el mensaje de Nahum. Un mensaje en donde a Dios no se le olvidó lo que Jonás había hecho. A Dios no se le olvidó las promesas y los pactos que Asiria había hecho. A Dios no se le olvidó que después de varios años ellos se olvidaron de aquel pacto. Y por último, Dios no se le olvidó lo que sufrió su pueblo en manos de los asirios. Vamos a Habacuc, hermanos. Vamos a darle vuelta a la página. Vamos a Habacuc. Nahum, hermanos, es el último libro. Es el último libro en donde el mensaje no es para el pueblo de Dios, ¿sí? Ya vi otra vez, hay 3 profetas en todos los profetas menores que su mensaje no es para el pueblo de Dios. Abdías, Jonás y Nahum. Sí, es el último de ellos. Abdías, Jonás y Nahum. Ahora, Habacuc, hermanos, volvemos otra vez a la línea de historia que llevamos. El mensaje para el pueblo de Dios, el mensaje de Habacuc es para el pueblo de Dios. Habacuc es fascinante, hermanos, porque tiene varias preguntas que la podemos ver desde la perspectiva filosófica. Tiene una en especial con la que empieza Habacuc y la que vamos a considerar. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Entonces, Habacuc, hermanos, no menciona nada del trasfondo histórico, pero menciona la invasión de Babilonia.
Es decir, menciona, hermanos, que Babilonia empieza a acercarse, que empieza a invadir. Entonces es muy probable que Habacuc sea contemporáneo de Jeremías, es decir, preexílico, ¿verdad? El mensaje de Habacuc, hermanos, tiene 3 puntos. Los 3 puntos básicos del mensaje del preexilio, que ya hemos hablado una y otra vez: la acusación, el juicio y la oportunidad de restaurar a su pueblo, que hemos hablado de esto una y otra vez. El mensaje de Habacuc va hacia el reino del sur, hacia Judá, y Dios les promete usar a los babilonios para darles un mensaje y después juzgar a las naciones, incluido a los babilonios. Los primeros 2 capítulos, hermanos, son unas conversaciones entre Habacuc y Jehová, lo cual vuelve su mensaje, hablando del género literario, vuelve su mensaje único, un mensaje bien interesante, ¿verdad? Y prácticamente la pregunta, hermanos, es ¿por qué Dios no hace nada contra la injusticia? ¿Sí? Después, capítulo 1, vamos a leer capítulo 1, versículo 1, dice el versículo 2: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú me escuchas. Hay violencia por todas partes, pero tú no vienes a salvarnos. Señor, ¿por qué no escuchas cuando te hablamos? ¿Verdad? Y la respuesta de Dios, hermanos, viene en el versículo 5 al 11, y les dice prácticamente la respuesta en estos versículos, del capítulo 1, versículo del 5 al 11, después de escuchar la pregunta de Habacuc. La respuesta de Dios es, va a venir juicio de parte de los babilonios. Y luego vuelve la segunda queja de Habacuc en el versículo 12 y le dice: Señor, ¿cómo puede eso estar bien? No puede ser que estés planeando acabar con nosotros, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice: oh Señor, mi Dios santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor, nuestra roca. Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Fíjese bien, hermano. Fíjese bien la manera en la que Habacuc está razonando. La manera en la que Habacuc, hermanos, está razonando es: ok, Señor, tú, ¿por qué vas a mandar a los... ¿Por qué estás permitiendo esto? Que nos traten así, que nos maten, que acaben con nosotros, que destruyan tu templo, la muralla de nuestra ciudad. ¿Por qué estás permitiendo esto? Y Dios, hermanos, dice: ustedes necesitan un castigo, necesitan juicio, y yo se los voy a dar. Y viene Habacuc y dice: Señor, ¿pero por qué vas a castigar? Y la respuesta de Dios es: porque yo no tolero la maldad. Señor, y si tú no toleras la maldad, ¿por qué toleras a los babilonios? Y no solamente los toleras, sino que los vas a usar contra tu pueblo, que es, por decirlo de una manera, no tan malo como los babilonios. Los judíos hemos pecado, pero no hemos hecho las atrocidades que han hecho los babilonios. ¿Quieres castigar la maldad? Castígalos a ellos. Y fíjate, hermano, cómo mucha gente en la iglesia piensa así: yo no soy tan malo como a él, ¿y cómo me va a mí más mal que a él? ¿Te fijas? ¿Cómo piensa Habacuc? Si quieres castigar la maldad, Señor, ¿por qué no los castigas a ellos? Castígalos a ellos. ¿Qué nos andas castigando aquí a nosotros? Y después, hermanos, viene la metáfora del pescador. Jeremías 16 la usa, Amós capítulo 4 la usa también, capítulo 1, versículos del 14 al 17, donde habla acerca del pez. Y Jesús, hermanos, obviamente Jesús no es el primero en usar la figura del pez y del pescador, sino los profetas, hermanos. Pero Jesús es un judío que recuerda las enseñanzas de la ley y de los profetas. Y Jesús lo que sí hace, hermanos, algo innovador y revolucionario, es darle un sentido de libertad a la metáfora del pez y del pescador. Y él dice: de ahora en adelante te haré pescador de hombres, es decir, te voy a liberar. Esto es un sentido de libertad, ¿verdad? A la metáfora, hermanos, usada del pez, ¿verdad?
en el Antiguo Testamento. Al final de cuentas, Dios le dice a Habacuc, espera. Habacuc dice, Señor, esto no tiene sentido, Señor. Yo no comprendo esto. Yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto que vas a hacer tú. Y en el capítulo 2, verso 2, hermanos, Dios le pide a Habacuc que escriba estas cosas y le dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en las tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe, capítulo 2, el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos, y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios, mas el justo por la fe vivirá. Un mensaje, ¿verdad?, que después Pablo toma prestado. Y Jesucristo también. Dice el capítulo 2, verso 14, hermanos, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Y esta es una profecía mesiánica, Habacuc 2:14. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Sí? Al final de cuentas, Dios le dice a Habacuc, espera porque viene un Mesías, ¿verdad? Espera porque, lo más importante del mensaje de Habacuc, ¿no? Espera porque vamos a hacer justicia a Babilonia. Y les vamos a hacer justicia a ustedes, a cada quien en su tiempo. Le vamos a dar esto. Habacuc no entiende esto, hermanos. Y Habacuc está tan afligido y le dice, Dios, esto no tiene sentido, estamos sufriendo, aquí habemos gente buena. Señor, ¿por qué permites esto? Ellos son más malos que nosotros, sin embargo nos vas a dar más duro a nosotros. Dios le dice, tienes que esperar. Habacuc le dice, ¿pero esperar qué, Señor? Yo no comprendo nada de esto. Y en el capítulo 1, hermanos, dice, ¿hasta cuándo debo orar y tú no escuchas? Señor, yo te hablo y parece que tú no escuches. ¿Verdad? ¿Cómo podemos entender estas palabras de Habacuc, hermanos? Yo te oro, yo te hablo, Señor, y tú no escuchas. Y este sentimiento no es solo de Habacuc, hermanos. ¿Cuántas personas no le hablan a Dios y sienten que no las escucha, que no hay respuesta? De hecho, hermanos, esto es un pensamiento bien común en ciertos episodios de la vida del ser humano. Mira el Salmo 44. Quiero que leas esto conmigo. Salmo 44. Versículo 23. Salmos 44. Versículo 23. Dice, despierta, oh Señor, ¿por qué estás dormido? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué miras a otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Nos desplomamos en el polvo, quedamos boca abajo en la mugre. Levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu amor inagotable. ¿Y te acuerdas en Marcos? Vamos a conectarlo con otro pasaje en Marcos, cuando viene la tempestad. Y los discípulos, hermanos, los discípulos le dicen, Jesús, despiértate, ¿qué no ves que nos estamos muriendo? Entonces, hermanos, hay esta tendencia de querer despertar a Dios cuando estamos en lo más grave de la aflicción. ¿Sí? Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Hay este sentimiento, hermanos, de querer decirle a Dios, Señor, despierta y escúchame, porque estás dormido. Habacuc capítulo 1, Señor, yo te hablo y tú estás dormido. Y sabemos nosotros, hermanos, que no es que Dios esté dormido, es que la respuesta de Dios es paciente. Es que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a esperar en el Señor. A veces las cosas no tienen sentido, a veces las cosas no las comprendo y pensamos y razonamos, porque somos seres humanos igual que Habacuc, y razonamos como él. Y decimos, Señor, yo no entiendo esto, yo no sé qué está pasando. ¿Sí? Hermanos, Dios no me promete que yo lo voy a entender. Dios no promete, hermano, que yo lo voy a entender. ¿Sí?
En ningún lado de la Escritura dice que yo lo voy a llegar a entender, que Dios me va a dar una revelación y voy a decir, ok, sí, ya entendí. No, 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 no. Habacuc no lo entendió. Pero a pesar de que yo sienta que Dios está dormido, a pesar de que yo sienta que Dios no me contesta, y a pesar de que yo no logre entender las injusticias o lo que a mí me parecen las injusticias de la vida, tenemos que llegar a la misma conclusión que Habacuc. Mira la conclusión de Habacuc. Cuando estemos en esta situación, cuando la iglesia esté en esta situación, cuando las personas a quienes ayudamos, a quienes trabajamos, o nosotros mismos estemos en esta situación, hermanos, tenemos que llegar a la misma conclusión que Habacuc. ¿Cuál es la conclusión de Habacuc? Capítulo 3, versículo 17. Palabras poderosas, hermano. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos y no den fruto, y los establos estén vacíos, aun así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Lo que está diciendo Habacuc, hermanos, en el capítulo 3 del 17 al 19 es, aunque yo no comprenda las cosas, aunque las cosas no salgan como yo quiero, aunque estén pasando cosas malas, yo seguiré confiando en el Señor. Entonces, ¿qué es fe, hermanos? Fe, como enseñan muchos grupos, es declarar algo y se me va a cumplir. Es que las cosas van a salir como siempre yo digo. No, hermano. Fe es lo contrario. A pesar de que las cosas no salgan como yo esperaba, yo seguiré confiando en el Señor. Capítulo 3, versículo 17. Y esta es la conclusión de Habacuc. Aunque las cosas no son como yo quiero, aunque estas cosas no tienen sentido, aunque yo no puedo entender esto, seguiré confiando en Dios. El Señor me va a dar pie firme como el venado. Y el pie firme sirve para caminar en las alturas, según la teología, hermanos, de los rabinos. Entonces este es el mensaje de Nahum y de Habacuc. Tremendos mensajes que sirven muchísimo para el día de hoy. Nahum nos enseña, hermanos, que Dios tiene la venganza en sus manos y que Dios nos va a hacer justicia. Hay una cosecha que Dios va a llevar a cabo y eso nos debe consolar a nosotros. Segundo, Habacuc nos enseña, hermanos, que hay momentos en los que sentimos que Dios está dormido. Que Dios está dormido. Y a pesar de eso, hermanos, tenemos que confiar en el Señor y decirle, Señor, a pesar de que las cosas no son como yo esperaba, seguiré confiando en tu nombre. Esta es la lección número 9, Habacuc y Nahum. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos en la siguiente clase.